El texto obligatorio que tenemos para esta primera unidad es la cooperación de Marx. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es dar algunas pautas, algunos tips de lectura del texto para que ustedes puedan acompañar la lectura y después responder la guía de preguntas que también se propone que ustedes puedan autoevaluar o ver si pudieron comprender los principales conceptos vertidos en el texto. En consonancia con lo que se planteó antes, el objetivo principal que tiene la empresa capitalista es maximizar su ganancia. En primer lugar, obtener ganancias y luego maximizarlas. Como ustedes pueden seguramente advertir, si recuerdan lo que está planteado en los libros de textos que suelen utilizarse en administración, en general no se pone la ganancia o la obtención de ganancia como un objetivo principal. ¿Sí? En general se ponen otros tipos de objetivos como, bueno, brindar un buen servicio, cumplir con la misión que tiene la empresa, etcétera, etcétera. Y no se menciona la ganancia, pero no tendría ninguna razón de ser una empresa que no persiga la ganancia. Incluso una empresa que sistemáticamente tenga pérdidas sería una empresa que no va a prosperar y por tanto debería cerrar en tanto unidad productiva. Ahora bien, la ganancia, si vamos a la definición más simple que podemos tener quienes estudiamos ciencias económicas, está definida como, insisto, en su versión más simple, como los ingresos menos los costos, ¿sí? Donde los ingresos están constituidos en general por el monto de ventas y los costos están definidos por, bueno, todos aquellos gastos que tenga la empresa para poder alcanzar el producto final que luego será vendido. En términos generales, quiero decir que más allá de que estemos hablando de la producción de bienes, esto es aplicable a la producción de bienes y también a la producción de servicios y a la prestación de, digamos, de lo que suelen denominarse bienes inmateriales, que en todo caso más adelante seguramente problematizaremos. En cualquier caso, entonces lo que podríamos decir respecto de los costos es que dentro de los costos vamos a tener lo que la empresa gasta en materias primas, en materiales, en las amortizaciones, que es el desgaste que tiene cada maquinaria o cada herramienta que se utiliza en la producción, ¿sí? Ustedes saben que cuando se utiliza una maquinaria o un instrumento, una herramienta en la producción, esa herramienta se desgasta y por tanto hay que cargar ese desgaste al costo y aparece esto contablemente como una amortización. Y fundamentalmente el componente de costos, digamos que para nosotros en esta materia se nos presenta como más importante, es el de los salarios, ¿sí? Es decir, los salarios forman parte del costo. De modo que la ecuación que se nos presenta es por demás sencilla. Si nosotros lo que necesitamos, queremos, digamos, en tanto pensemos desde el punto de vista de la empresa, eh, maximizar el beneficio, la ganancia, que son sinónimos, bueno, tenemos que hacer que crezca B, que es el beneficio, y tenemos dos formas de hacerlo. Bueno, tenemos varias combinaciones posibles, pero uno diría, bueno, en principio lo que tengo que hacer es aumentar los ingresos o disminuir los costos, o aumentar los ingresos en una proporción mayor en las que puedan aumentar los costos. Y en cualquier caso, el problema que se nos presenta es, bueno, para aumentar los ingresos tenemos diferentes posibilidades. Una es aumentar el precio, pero salvo que tenga una posición monopólica de un bien imprescindible, en realidad el incremento del precio va a chocar en el mercado con la competencia, que es la forma en que se presenta el problema de todo esto, y por lo tanto corro el riesgo de no vender, y entonces el aumento de precio no es viable. Entonces me queda producir más, entonces digamos, produciendo más lo que puedo hacer es vender más al precio que tenía, o incluso si produzco más puedo hasta bajar el precio para obtener mayores ingresos. Ahora, para producir más tendría que incrementar la productividad del trabajo, y sobre esto vamos a trabajar dentro de un rato. Y aumentar la productividad del trabajo, incrementar esa productividad, puede venir de la mano de dos factores. Uno estrictamente es el incremento o aporta, digamos, al incremento de la productividad, que es el desarrollo de tecnología, es decir,
producir en menos tiempo más unidades y con igual o menos esfuerzo que el que se aplicaba antes, ¿sí? Ahora, el desarrollo de tecnología o la incorporación de tecnología para hacer más productivo el trabajo incrementa también los costos a través de la incorporación de maquinaria. Por lo tanto, no diría tiene que ser mayor el ingreso que lo que se incrementan los costos. La otra forma, cuando no se está dispuesto a desarrollar productividad, a incrementar productividad vía el desarrollo tecnológico, bueno, muchas veces aparece como la reducción del salario o, en términos más generales aún, la disminución de lo que actualmente se denomina costo laboral, que ha estado muy en boga en las coyunturas políticas actualmente, pero sobre todo en los años anteriores y que es un tema recurrente por parte de los empresarios en la agenda, de incorporarlo, digamos, a la agenda pública. Ahora bien, para reducir los costos laborales, tenemos dos formas, si lo pensamos, insisto, desde el punto de vista del empresario, o tres incluso, o más probablemente, pero a ver, centrémonos en el concepto. Para reducir entonces el costo laboral se puede extender la jornada laboral, es decir, hacer trabajar a las personas más tiempo sin pagarle esa mayor cantidad de tiempo. Puede ser aumentar la intensidad de trabajo, reduciendo lo que técnicamente se llaman tiempos muertos, que muchas veces significa reducir la hora de almuerzo, incluso la hora legal, el tiempo legal de almuerzo o de merienda o de descanso que esté estipulado por las normas vigentes, sea por la ley de contrato de trabajo o por los convenios colectivos o por acuerdos que se pudieran haber realizado. O también se puede producir lisa y llanamente la reducción del salario, ¿sí? Del salario nominal, porque el salario real, que es la que está considerado como la capacidad de compra que tiene el salario, bueno, en realidad frente a un proceso inflacionario ese salario cae, pero sería reduciendo el salario nominal. Esto está, digamos, en boga y aparece permanentemente como estrategia empresarial, digamos, para flexibilizar la fuerza de trabajo, para flexibilizar la mano de obra, y Argentina es, digamos, una fuente de precarización laboral muy grande, donde linda incluso con la ilegalidad, ¿no es cierto? La explotación de la fuerza de trabajo mediante estas tres vías que, insisto, pueden ser aumento de la jornada laboral, intensificación del proceso laboral o reducción del salario nominal. En cualquier caso, digamos, aparecen estas estrategias empresariales como, bueno, un poder coactivo, digamos, que va a ejercer sobre la fuerza laboral. Ahora bien, hace un ratito dijimos entonces que nos íbamos a concentrar en el costo laboral, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque en realidad el incremento de la productividad vía la aplicación de maquinaria, por supuesto, es un problema de la administración, por supuesto, debe ser abordado por recursos humanos, pero específicamente la disciplina de los recursos humanos surge de la necesidad de hacer que el trabajo sea más productivo, no trabajando necesariamente sobre el proceso técnico, material o tecnológico de trabajo, sino más bien sobre su organización y fundamentalmente sobre la subjetividad de los trabajadores y trabajadoras. En este punto, o sobre este punto, nosotros vamos a volver rápidamente. Vamos a dejarlo ahora planteado en estos términos para poder meternos en el tema principal de esta unidad, que es entonces volver a considerar que el trabajo es el productor de riqueza, ¿sí? Que en el modo de producción capitalista ese trabajo se da en una relación salarial y que esa relación salarial supone, digamos, que el capitalista es quien dirige ese proceso de producción, organiza ese proceso de trabajo de manera de extraer la mayor cantidad de plusvalor posible, y ese plusvalor, ¿sí? Cuando no se incrementa la intensidad, cuando lo que ocurre es que se reduce el tiempo de trabajo necesario, recibe el nombre de plusvalor relativo. Esto muchos empresarios no lo saben, ¿sí? Pero lo hacen. Es el fin que ellos persiguen independientemente de que lo sepan o no lo sepan.
Pero para poder profundizar en esto, tenemos que ver de qué modo, ¿sí? Entonces el capitalista, el empresario, hace que el trabajo sea más productivo. Y allí es donde, desde nuestro punto de vista, el punto de vista de la cátedra, de cómo pensamos este problema del trabajo y de su organización y de las relaciones laborales, es que cobra muchísima importancia la noción de cooperación. Entonces, ahora sí, nos metemos con este capítulo 11 de la cooperación, que es el capítulo 11 del Capital, que Marx publicó en 1867, pero que sigue teniendo mucha vigencia para pensar estos problemas. Bueno, Marx entonces comienza planteando que la producción capitalista solo comienza, en rigor, allí donde un mismo capital individual emplea simultáneamente, es decir, de manera conjunta, una cantidad de obreros relativamente grande y en consecuencia el proceso de trabajo amplía su volumen y suministra productos en una escala cuantitativamente mayor. Es decir, la producción específicamente capitalista comienza con el incremento del volumen de producción, ¿sí? Y ahí da una primera definición cuando dice que el operar de un número de obreros relativamente grande al mismo tiempo, en el mismo espacio, o si se prefiere, el mismo campo de trabajo para la producción del mismo tipo de mercancías y bajo el mando del mismo capitalista, constituye histórica y conceptualmente el punto de partida de la producción capitalista. En este sentido, para Marx, la diferencia inicial, digamos, en el origen del capitalismo es puramente cuantitativa, ¿sí? Porque en realidad lo que Marx observa es que la masa de plusvalor, es decir, de ese excedente de trabajo que se queda el capitalista, ¿sí? Que produce entonces un capital determinado, es igual al plusvalor que aporta cada uno de los obreros multiplicado por el número de los obreros utilizados simultáneamente. Es decir, no hay un plus adicional, si pudiera decirse de este modo, sino que en realidad se trata ese plusvalor o el monto de ese plusvalor, la masa de ese plusvalor, de una suma simple del plusvalor aportado por cada uno de estos obreros. Entonces Marx ahí lo que va a sostener es que desde el punto de vista de la producción de valor no hay diferencia alguna, ¿sí?, entre que, por ejemplo, 1.200 obreros produzcan aislados o lo hagan unidos bajo el mando de un mismo capital, ¿sí? Hasta ahí, en realidad, la diferencia es puramente cuantitativa, es de volumen de producción y del número de trabajadores que se reúne bajo un mismo techo, más que de un cambio cualitativo que dé origen al capitalismo. Pero, bueno, esto tiene algunos peros, que es justamente lo que nosotros vamos a tratar de mirar. Uno de esos peros que plantea Marx es que dentro de ciertos límites, no obstante, se va a operar una modificación de términos, o en términos cualitativos, no solamente cuantitativos, porque lo que va a sostener Marx en este capítulo es que el trabajo objetivado en el valor, ¿no?, el trabajo que cristaliza en un producto, es trabajo de cualidad social media, de calidad social media, y por ende la manifestación de una fuerza de trabajo media, es decir, de una fuerza de trabajo conjunta donde se van a borrar, ¿sí?, las diferencias, las divergencias que existan entre las capacidades laborales de cada uno de los trabajadores. Es decir, se borran esas diferencias cuando el trabajo se produce de manera colectiva, de manera conjunta. Por lo tanto, aquello que inicialmente era una diferencia meramente cuantitativa, ¿sí?, de tener pocos trabajadores a tener muchos trabajadores, pero no modificaba ese cambio cuantitativo, la tasa de plusvalor, ¿sí?, sino que la tasa se mantenía y en todo caso se multiplicaba por un número mayor de obreros. En realidad ahora lo que va a ocurrir es que se produce ese cambio cuantitativo porque hablamos de una fuerza de trabajo social media, de una fuerza de trabajo conjunta y, como veremos en unos minutos nada más, en una fuerza de trabajo combinada,
¿sí? Que es muy superior, como sostenía Aristóteles, y en un minutito ya lo mencionamos de vuelta, bueno, se genera algo superior a la suma de las partes. Las partes serían cada uno de los trabajadores y lo superior es aquello producido por este trabajo social medio que borra estas divergencias que puede traer cada uno de los trabajadores, considerando, por supuesto, un mínimo de eficiencia que cada trabajador tiene y que tiene que mostrar, digamos, frente a su empleador para poder ser parte de este trabajo social medio, de este colectivo de trabajo, de esta fuerza de trabajo combinada o compleja. De manera entonces que el capitalista tiene una jornada laboral conjunta, esta jornada de trabajo media, ¿no?, que Marx llama jornada laboral conjunta, y que en esta jornada laboral conjunta el trabajo de cada individuo, el trabajo de cada obrero, existe como parte alícuota, como porción, como parte, ¿sí?, de una jornada compleja, ¿sí?, como parte del conjunto, no de modo individual, sino como una parte alícuota de esa jornada laboral conjunta. Y Marx lo precisa un poquito más porque en realidad dice que una magnitud media solamente existe como producto de muchas y diversas magnitudes individuales de la misma índole, ¿sí?, donde los obreros son distintos y a su vez son distintos de esa media, ¿sí? Solamente algo medio puede existir como producto de divergencias, como productos de valores, podríamos decir en términos matemáticos diferentes, ¿sí? Pero aquellas diferencias individuales que Marx advierte y que considera que sean necesarias para que se configure una jornada de trabajo media, se compensan y se suman, no bien se concentran una cantidad relativamente grande de obreros en el mismo espacio, ¿sí? Y en este sentido, lo que Marx termina sosteniendo es que la jornada laboral conjunta de un número relativamente grande de obreros ocupados simultáneamente es en sí para sí una jornada de trabajo social medio, ¿sí? Donde, ¿no?, la jornada individual de cada uno poseerá la cualidad social media. Y entonces Marx va a sostener que la utilización simultánea de un número mayor de obreros opera una revolución en las condiciones objetivas del proceso de trabajo, es decir, produce un efecto sobre la materialidad de trabajo, con lo cual aquello que sostenía al principio, que se trataba de una variación meramente cuantitativa, en realidad deviene en una transformación cualitativa. Y esto produce una economía de los medios de producción, de los medios de trabajo, porque en realidad una parte de estos medios de trabajo, los instrumentos, las herramientas que se utilizan para el proceso productivo, adquiere también ese carácter social e incluso lo adquiere antes de que lo adquiera el proceso laboral mismo, ¿sí? Entonces el concepto clave que tiene la jornada laboral conjunta es justamente la economía en el empleo de los medios de producción. ¿Y qué hace? Abarata las mercancías y reduce con ello el valor de la fuerza de trabajo, es decir, ese tiempo de trabajo necesario para que el obrero se reproduzca, y modifica la proporción entre el plusvalor y el capital total adelantado, ¿sí? ¿Por qué? Porque genera más plusvalor y hace que sea más pequeña la porción de capital constante que lleva cada una de esas mercancías. Y entonces ahora sí viene este concepto de cooperación tan importante para pensar la organización del trabajo y la importancia de la intervención del capitalista sobre esa organización del trabajo. Así, al final de la página 395, en el penúltimo párrafo, dice: la forma del trabajo de muchos que, en el mismo lugar y en equipo, trabajan planificadamente en el mismo proceso de producción o en procesos de producción distintos pero conexos, se denomina cooperación. Y entonces una observación: cooperación no tiene un tono ni positivo ni negativo, sino simplemente es una descripción del trabajo de muchos que trabajan en equipo y planificadamente, y que pueden hacerlo en el mismo proceso, es decir, todos haciendo lo mismo, o en procesos de producción distintos pero conexos, donde, bueno, se divide el trabajo internamente y lo que unos producen será insumo para un proceso siguiente, o que son procesos que se complementan.
complementan, ¿no? Y seguidamente Marx pone la metáfora del ejército para mostrar que este trabajo colectivo, que este trabajo conjunto, que este trabajo cooperativo, es decir, que esta cooperación, que supone siempre, digámoslo de entrada, un trabajo social, que supone la organización de muchos, que supone que el trabajo es colectivo y nunca de uno solo, entonces rinde más que la suma de las fuerzas individuales. Y sostiene entonces, ya en la página 396, al principio, que la suma mecánica de fuerzas de obreros aislados difiere esencialmente de la potencia social, repito, de la potencia social de fuerzas que se despliega cuando muchos brazos cooperan simultáneamente en la misma operación indivisa, como cuando corresponde, por ejemplo, levantar un peso, hacer girar un manubrio o quitar de en medio un obstáculo. El efecto del trabajo combinado, en tales casos no podría ser logrado o no podría lograrlo el trabajo de individuos aislados o solo podría alcanzarlo en espacios de tiempo mucho más prolongados o solo en una escala ínfima. ¿Sí? Y concluye en este párrafo que no se trata aquí únicamente de un aumento de la fuerza productiva individual, ¿sí? No únicamente debido a la cooperación, sino de la creación de una fuerza productiva que en sí y para sí es forzoso que sea una fuerza de masas. Es decir, la combinación, la fuerza de trabajo conjunta, compleja, la fuerza de trabajo combinada es una fuerza productiva nueva, se crea una nueva fuerza a partir del trabajo social, del que cada individuo será solamente una parte alícuota. Y Marx agrega algo que a los efectos de lo que nosotros estamos tratando de mirar y para lo que estamos tomando este capítulo y este desarrollo es muy importante, porque Marx dice, prescindiendo de la nueva potencia de fuerzas que surge de la fusión de muchas fuerzas en una fuerza colectiva, es decir, lo que decíamos recién, ¿no? Es decir, que efectivamente surge una nueva potencia, afirma lo siguiente, y es que el mero contacto social genera en la mayor parte de los trabajos productivos una emulación y una peculiar activación de los espíritus vitales. Y esto que Marx dice hace más de 150 años es lo que toma cualquier gerencia de recursos humanos para producir esta emulación dentro de los trabajadores e incluso exacerbarla en competencia entre los propios trabajadores. No es un tema que Marx se meta en este capítulo, sí, tal vez en posteriores, pero sí tenerlo presente, ¿no? Que Marx ya lo observa esto, ¿no? Es decir, esta emulación, esta peculiar activación de los espíritus vitales, los animal spirits, ¿no? Los cuales acrecientan la capacidad individual de rendimientos de tal modo que una docena de personas trabajando juntas, ¿sí? Durante una jornada laboral simultánea, bueno, hace un ejemplo numérico al respecto. Y aquí es donde toma Aristóteles, que lo mencionamos hace un ratito, porque Marx va a sostener, va a afirmar que esto obedece a que el hombre es por naturaleza, sino, como afirma Aristóteles, dice Marx, un animal político, en todo caso, un animal social, ¿no? Es decir, la emulación y la activación del espíritu vital a partir de trabajar con otros, ¿sí? Es decir, lo social hace entonces que el trabajo sea más productivo de modo individual. Y ahí hay una especie de ida y vuelta, digamos, desde lo individual a lo colectivo y desde lo colectivo hacia lo individual, que parte de este trabajo social medio del trabajo colectivo en términos sociales. En síntesis, para esta parte, podemos decir que el contacto social en la producción genera el obrero colectivo o otro modo de denominarlo es obrero combinado o incluso fuerza de trabajo combinada, ¿sí? Esa fuerza de trabajo conjunta. Y Marx también aclara en este punto que la forma más simple del trabajo colectivo, que sería que muchos obreros se complementan
recíprocamente, ejecutando un trabajo igual o de naturaleza similar, es decir, esa forma más simple, también desempeña un gran papel en la forma más desarrollada de la cooperación, que sería en la realización de un proceso de trabajo complejo, ¿no es cierto? Porque en realidad la sola masa de cooperadores, es decir, la masa de obreros que trabajan conjuntamente, permite distribuir las diferentes operaciones en diversos brazos y por consiguiente ejecutarlas simultáneamente, ¿sí? Y si esas operaciones se pueden ejecutar simultáneamente, entonces se reduce el tiempo de trabajo necesario para la producción del trabajo total. Y si se reduce la necesidad de tiempo de trabajo, pues entonces se reduce el valor de cada mercancía y si lo decimos en términos que lo puede pensar la administración o la contabilidad, se reduce el costo de cada una de esas mercancías. ¿Y esto ocurre por qué? Bueno, porque la cooperación permite extender el ámbito espacial del trabajo, ¿sí? Por la propia interconexión espacial del objeto de trabajo, por ejemplo en la tierra, la construcción de diques, de caminos, o sea, el número y la cooperación permite esto, y restringir al mismo tiempo en lo espacial, ¿no? Conforme a la escala de producción, al territorio que la misma, que la producción se desarrolla, ¿sí? Por ejemplo, la aglomeración de los obreros en una fábrica, de la aproximación de diversos procesos laborales y de la concentración de medios de producción. Es decir, siempre el trabajo conjunto genera un ahorro de fuerzas productivas y lo que decíamos al principio es una economía, ¿sí? De ese capital adelantado o de los medios de producción. Entonces podemos afirmar como síntesis y con Marx que la jornada laboral combinada produce una masa mayor de valores de uso y reduce por ende el tiempo de trabajo para la producción de determinado efecto útil. Cuando Marx usa la palabra efecto útil es, bueno, sinónimo de valor de uso o de bien o incluso de mercancía, aunque no sería el término más preciso que podríamos utilizar. Y entonces podemos pensar en un ejemplo bastante simple que el propio Marx lo pone, aunque en términos un poquito diferentes, pero no sé, supongamos que tenemos que descargar un camión de ladrillos entre 10 personas, entre 10 compañeras y compañeros, y que entonces lo que se nos ocurre es que cada uno va hasta el camión y trae según su capacidad y según su de fuerza, digamos, para cargar y según su velocidad, la cantidad de ladrillos hasta el lugar donde hay que depositarlos, ¿no? Entonces va, busca la cantidad de ladrillos y vuelve, y va y vuelve, ¿sí? Ahí somos 10 trabajadores, 10 trabajadoras, que hacemos el trabajo individualmente, es decir, vamos y de acuerdo a nuestra fuerza y a nuestra capacidad traemos la cantidad de ladrillos que podemos. Ahora, distinto sería con esos mismos 10 trabajadores, fíjense que no aumentaría el costo de producción, ¿sí? Porque en realidad el salario sería exactamente el mismo, en vez de hacerlo de manera que cada uno vaya y traiga los ladrillos, lo que hacemos es una cadena humana, ¿sí? Ya en la cadena humana, por supuesto lo vamos a hacer más rápido, esto lo sabemos todos en realidad, vamos a hacer más rápido con el mismo costo laboral, pero vamos a reducir muchísimo el tiempo, con lo cual incrementamos la productividad del trabajo sin modificar el costo laboral en la cantidad de personas que contratamos. Con lo cual, en realidad lo que se nos presenta es que organizando el trabajo de manera más eficiente, se pueden reducir los costos e incrementar la productividad, ¿sí? Digamos, esto es la cooperación. Y entonces ahora ya no depende de la fuerza individual de cada uno, sino que el que tenía más fuerza, vamos a suponer que se pasan de a 3 ladrillos, el que tenía más fuerza y podía cargar 5 ladrillos, ahora pasa a 3, pero el que podía cargar uno también pasa a 3, ¿sí? Porque el tipo de actividad es diferente y puede hacerlo. Así se constituye esta fuerza social media, que ya no es la sumatoria de todas las capacidades individuales, sino que todos forman, o cada uno de estos trabajadores forma una parte alícuota de ese trabajo social. Y esto podemos decirlo como Marx lo plantea en la página 400, hacia el final de la página, cuando dice que en todas estas circunstancias, la fuerza productiva específica de la jornada laboral combinada es fuerza productiva social del trabajo, fuerza productiva del trabajo social, ¿no? Surge de la cooperación misma.
emana, podríamos decir nosotros, de esa cooperación. Entonces, en la cooperación planificada con otros, el obrero se despoja de sus trabas individuales y desarrolla su capacidad en cuanto parte de un género. ¿Sí? Lo que decíamos antes, entonces el trabajo de cada obrero se convierte en una parte alícuota del trabajo social. Y acá viene otra característica muy importante que en realidad nosotros un poquito más adelante vamos a poner, no en cuestión, sino a mostrar cómo con el desarrollo tecnológico y con las nuevas formas de precarización y de externalización de costos fundamentalmente en procesos acelerados de tercerización y distintos modos de organizarse el trabajo, pero con esta misma base, ¿no? De incrementar su productividad e incrementar el plusvalor relativo y por tanto la tasa de ganancia, digamos, esto va a cambiar un poco, pero lo que Marx sostiene acá inicialmente es que los trabajadores en modo alguno podrían cooperar directamente sin estar juntos, ¿sí? Sin aglomerarse en un espacio de trabajo. Pensemos que en este momento para Marx el lugar privilegiado, digamos, del trabajo colectivo es la fábrica. ¿Sí? Nosotros un poquito más adelante vamos a leer algún otro trabajo, el de Pablo Míguez, por ejemplo, donde muestra la capacidad de coordinarse trabajos localizadamente, que están localizados en lugares muy distantes y que sin embargo se coordinan, cooperan, ¿sí? Aunque no estén bajo un mismo techo. Pero quedémonos por ahora con lo que plantea Marx, que dice, efectivamente, entonces, sin estar reunidos bajo un mismo techo, en el mismo espacio, estos trabajadores no podrían cooperar, ¿sí? Por tanto, lo que Marx aporta, digamos, es que los asalariados entonces no pueden cooperar sin que el mismo capitalista, sin que el mismo capital los emplee simultáneamente. ¿Sí? Es decir, que compre este capitalista al mismo tiempo sus fuerzas de trabajo. Y en este sentido, una de las conclusiones a las que arriba Marx es justamente que es el capitalista el que crea al obrero colectivo. ¿Sí? Es decir, es el capitalista el que forma esa capacidad colectiva, ese trabajo social medio, y no los trabajadores por su propia cuenta. ¿Sí? Como veremos un poquito más en un ratito, esto tiene sus consecuencias, porque en realidad es el capital el que forma a la clase trabajadora, ¿sí? Porque por fuera de esa relación con el capitalista, por fuera de la relación salarial, los trabajadores son autónomos e independientes y además competencia entre ellos, ¿sí? Y esto entonces va a tener muchas consecuencias que nosotros de aquí, después habría que acordarse de esto, vamos a tender un puente, ¿sí? Con el texto, por ejemplo, de Hyman que leemos en la unidad 2, ¿sí? Ahora, lo que Marx también va a sostener es que el número de trabajadores y trabajadoras, el número de obreros que cooperan, ¿sí? Y la escala que tiene la cooperación va a depender del grado en que el capitalista pueda disponer de los medios de subsistencia de estos trabajadores, es decir, bueno, de que tenga efectivamente para pagar los salarios, y lo mismo ocurre con que esté dotado del capital constante, es decir, de las maquinarias, de los medios de producción, de los instrumentos de producción que requiera para ese proceso productivo, ¿sí? Entonces, lo que Marx concluye, en cierta medida, es que la concentración de masas mayores de medios de producción en las manos del capitalista, ¿no? O de capitalistas individuales, es una condición material para la cooperación de asalariados. Es decir, si no hubiera esta concentración de medios en un capitalista, bueno, tampoco habría esta concentración de trabajadores. Y entonces el volumen de la cooperación o la escala de la producción depende del volumen de concentración de estos medios de producción que tenga el capitalista. Y esto es importante porque en realidad para que el capitalista pueda contratar esas fuerzas de trabajo individuales, una condición sine qua non, digamos, para que esto ocurra, es que esos medios de producción no sean poseídos por los propios trabajadores, porque si no, ¿por qué irían a vender su capacidad de trabajo si ellos tienen los medios de producción para ponerla en actividad? ¿Sí? Entonces, hay, dice Marx, una cierta magnitud mínima de capital individual que es necesaria para que la masa de plusvalor pueda producir, ¿sí? Y que se pueda
convertir, digamos, en capitalista, ¿sí? E instaurar, ¿no? O instalar formalmente esta relación social capitalista. Entonces, una cuestión importante es que es el capitalista el que concentra a los trabajadores como fuerza de trabajo social media. Ahora, otra cuestión entonces importante que deriva o que viene de manera conjunta con esto es que si bien en un principio el mando del capital sobre el trabajo se presenta como una consecuencia formal, ¿no? Como una necesidad formal del hecho de que el obrero, en vez de trabajar para sí, lo hace para el capitalista, y lo hace entonces bajo sus órdenes, deviene en que con la cooperación de muchos asalariados, el mando del capital se convierte en el requisito para la ejecución del proceso laboral. ¿Sí? Y esto es muy importante porque entonces el capitalista dirige el proceso de producción y esta función directiva, vigilante y mediadora se convierte ahora entonces en una función del capital. No bien el trabajo que le está sometido se vuelve cooperativo. Es decir, el capital dirige esa cooperación. Entonces, el obrero colectivo aparece como un atributo del capital y la dirección es ahora una función del capital. ¿Sí? Y esto es entonces también importante porque lo que va a decir Marx es que todo trabajo directamente social o colectivo que se efectúa en gran escala requiere en mayor o menor medida de una dirección que medie la armonía de las actividades individuales y que ejecute aquellas funciones derivadas del movimiento del cuerpo productivo total. Es decir, hay alguien que tiene que mirar la totalidad, pues cada obrero hará una parte, será una parcialidad, una parte alícuota, dice Marx, de ese trabajo social. Puede hacer una parte que sea igual a los otros obreros o puede ser una parte diferente, pero conexa de lo que hacen los otros obreros y alguien tiene que coordinar ese proceso. Y quien coordina ese proceso es el propio capital, el propio capitalista. ¿Y esto por qué es importante? Porque si bien en algún momento, digamos, el obrero conocía el proceso completo de trabajo, ahora desconoce ese proceso completo de trabajo y quien porta ese conocimiento es el propio capitalista. ¿Sí? Y esto es a lo que se refiere Marx con las funciones generales derivadas del movimiento del cuerpo productivo total, ¿sí? Por oposición al movimiento de sus órganos separados, ¿no? Y ahí pone una metáfora muy, muy linda, ¿no? Porque dice, un solista de violín se dirige a sí mismo, una orquesta necesita de un director. Y en cuanto función específica del capital, de esa dirección como función específica del capital, la función directiva asume características también específicas. ¿Sí? Y como nosotros vamos a ir viendo, porque este es un poco el métier de nuestra materia, bueno, estudiarlo, pero también criticarlo, cuestionarlo, problematizarlo, esas características específicas que va a asumir tienen que ver con esta hiperespecialización y además con que en realidad, digamos, parte del trabajo que realiza el capitalista va a ser cedido a representantes del capital que son también trabajadores. Pero eso lo vemos ahora en un ratito y ahora nos metemos sí con una tercera cuestión muy importante. Y esta tercera cuestión que para nosotros resaltamos del texto, que es realmente importante, es que con la masa de obreros simultáneamente reunidos y simultáneamente utilizados por el capitalista, que el capitalista contrata en el mercado, ¿no? En el mercado los trabajadores son independientes, lo decíamos, no están asociados, podríamos decir desde esta perspectiva que no forman una clase, el capitalista los contrata, los reúne, ¿sí? Bajo un mismo techo, en la misma fábrica, y entonces crea esta fuerza social, esta fuerza de trabajo colectiva, y por tanto crea con ello también la resistencia que esta fuerza va a ofrecer al capitalista, ¿no? Y en este sentido, la presión del capital también debe crecer para poder doblegar esa resistencia que van a oponer los trabajadores, ¿sí? Entonces, lo que Marx sostiene acá es que la dirección ejercida por el capitalista no es solo una función especial derivada de la naturaleza del proceso social de trabajo y que además es inherente a dicho proceso, sino que en realidad
es a la vez la función de explotación de un proceso social de trabajo y de aquí que esté condicionada por el inevitable antagonismo entre el explotador y la materia prima de su explotación. Y acá aparece algo que es fundamental. El capitalista crea esa fuerza de trabajo, pero esa fuerza de trabajo creada por el capitalista es opuesta en sus intereses al capitalista, ¿sí? Y aparece entonces un antagonismo que es el que va a asignar, ¿sí?, la relación capital-trabajo con un conflicto, como va a plantear Hyman, con un conflicto inherente a la relación social capitalista, relación de producción capitalista o a la relación entre el capital y el trabajo, ¿sí? Entonces el capitalista, además de dirigir el proceso de producción, tendrá que aminorar esa capacidad de oponerse, ¿sí?, de ofrecer una resistencia que tienen los trabajadores reunidos, que tienen los trabajadores colectivamente, ¿sí? Entonces, lo que Marx también va a decir es, ojo con esto también, porque también es cierto que la cooperación entre los asalariados no es nada más que un efecto del capital que los emplea simultáneamente, ¿sí? Entonces, la conexión entre su función y su unidad como cuerpo productivo, ¿sí?, su carácter colectivo, podríamos decir, no radica en ellos, sino fuera de ellos. Radica en el capital que los ha reunido, que los dirige, que les dice qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer, ¿sí? Y es él el que los mantiene cohesionados, pero mientras él los mantiene cohesionados, le pueden ofrecer una resistencia, ¿sí? Entonces, Marx ahí hace una afirmación que parece compleja, pero en realidad refiere a esto y dice, la conexión entre sus trabajos, de los trabajadores, de los obreros, se les enfrenta idealmente como plan, prácticamente como autoridad del capitalista, como poder de una voluntad ajena que somete a su objetivo la actividad de ellos, ¿sí? Es decir, quien somete la actividad de los trabajadores es el capitalista con esa dirección, ¿sí? Entonces, digamos, esta es una tercera cuestión que se nos presentaba como muy, muy, muy importante. Entonces, lo que aparece como la función del capital, que es la dirección, ¿no?, que es una función social del capital, aquella dirección, en realidad, la forma de esa dirección es despótica, ¿sí? Porque en realidad este despotismo desenvuelve sus formas peculiares, dice Marx, ¿no? Y uno podría decir, bueno, visto desde hoy, un proceso que Marx no vio, es un proceso de perfeccionamiento de la administración como forma de dirección de ese capital, que incluso no está ejercido por los propios capitalistas, sino por profesionales que no son los dueños de los medios de producción. Digo, y podríamos empezar nosotros que por la administración científica, por ejemplo, de Taylor, el Fordismo, el desarrollo del management, los CEOs actualmente, hasta lo más particular, desde mediados de la década o fines de la década de 1960, a mediados de la década de 1970, el surgimiento de lo que se denomina moderna gestión de recursos humanos, ¿no? Entonces esta dirección es despótica. Lo que comienza allí, con esta dirección despótica, es la producción verdaderamente capitalista, que primero se desliga del trabajo manual, ¿sí? Abandona la función de vigilar directa y constantemente a los diversos obreros, y eso lo transfiere a un tipo especial de asalariados, ¿sí? Ese tipo especial de asalariados trabaja al servicio del capital, representan el capital, pero no son el capital, ¿sí? Y esos son entonces los dirigentes, los managers, pero también tiene, y hace la comparación con el ejército, por ejemplo, suboficiales, industriales que van a ser los capataces, los que van a estar en ese poder, en esa acción, en esa función de supervisión y de vigilancia. Y aquí viene otra cuestión que es muy, 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 muy importante, bueno, todo es importante aparentemente, ¿no? Es que
Pero esto sí es fundamental, que el capitalista no es capitalista por ser director industrial, sino que se convierte en jefe industrial porque es capitalista. Y esto es fundamental. El capitalista no porta ningún atributo científico, ni es el que sabe hacer las cosas, ni es el que conoce el proceso productivo. No, es el que tiene los medios de producción, ¿sí? Y entonces puede convertirse en jefe porque es propietario privado de esos medios de producción. Por eso, digamos, lo que lo sostiene como jefe industrial es la propiedad privada y no la jerarquía que puede tener porque porta un mayor conocimiento, porque ese conocimiento, en todo caso, va a estar digamos, a medida que va avanzando el capitalismo cada vez más, portado, concentrado en trabajadores especiales que no son los dueños de los medios de producción. Por tanto, esta afirmación de que el capitalista no es capitalista por ser director industrial, sino que se convierte en jefe industrial porque es capitalista, bueno, lo que está queriendo decir es que no hay ningún atributo particular que tenga el capitalista para ser quien dirige el proceso de producción, mucho menos nada natural que lo haga dirigir el proceso de dirección, sino que es propietario privado de los medios de producción, que ha reunido ese capital mínimo necesario para poner un conjunto de trabajadores como fuerza de trabajo colectiva medianamente grande a operar y le alcanza para hacer eso. Y agreguemos una cosa que es bastante importante, porque el capitalista podría contratar 100 fuerzas de trabajo, es decir, a 100 obreros por separado en el mercado de trabajo y no hacerlos cooperar, ¿sí? Él pagaría en ese caso, si no los hace cooperar, es decir, si no los hace trabajar colectivamente, por 100 fuerzas de trabajo individuales, ¿sí? Pero en realidad el capitalista, y acá viene lo central de la noción de fuerza de trabajo combinada, el capitalista lo que logra es que paga, digamos, el valor de esas 100 fuerzas de trabajo autónomas, pero no paga la fuerza del trabajo combinada de los 100. Es decir, la combinación de la fuerza de trabajo es gratuita para el capitalista. Esa productividad que obtiene de hacerlos trabajar colectivamente, si recordamos, por ejemplo, en la descarga del camión de ladrillos, esa productividad que obtiene el trabajo colectivo no la paga. Con lo cual, lo que el capitalista descubre, digámoslo desde ahora, es que él puede hacer cada vez más productiva esa cooperación. Y ahí es donde entra a tallar de alguna manera todo lo que es la moderna gestión de los recursos humanos, que no consiste solamente en modificar el proceso técnico de trabajo para hacerlo más productivo, sino también trabajar, intervenir sobre la subjetividad de los trabajadores en el compromiso, en la fidelización de esa fuerza de trabajo al proceso productivo. Es decir, el capitalista, se lleva entonces gratuitamente no solamente el trabajo que no paga bajo la forma de plusvalor, sino también el producto de la fuerza de trabajo combinada, ¿no? Porque Marx lo dice en este párrafo que estamos presentando acá, que dice que en cuanto a personas independientes, los obreros son seres aislados, esto nosotros ya lo dijimos privados, dijimos independientes, que que entran en relación con el mismo capital, pero no entre sí. Su cooperación no comienza sino en el proceso de trabajo, pero en el proceso laboral ya han dejado de pertenecerse a sí mismos. ¿Y a quién pertenecen? Por lo menos, mientras dure la jornada laboral y el capitalista le diga qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, etcétera, pertenece al capitalista, porque el uso de esa mercancía que el capitalista ha comprado, que es la capacidad de trabajo que tiene una persona, en este caso los obreros, le pertenece. Lo mismo que si yo me compro una manzana, el uso de esa manzana también me pertenece como consumidora, ¿sí? Y lo que también va a decir Marx es que en cuanto cooperadores, en cuanto miembros de un organismo laborante, ellos mismos no son más que un modo particular de existencia del capital. Para reforzar esta idea, leamos lo que Marx dice en la página 405 y que presentamos acá, que dice: la fuerza productiva que desarrolla el obrero como obrero social es, por consiguiente, fuerza productiva del capital. ¿Sí? En un minutito diremos atributo del capital. La fuerza productiva social
del trabajo se desarrolla gratuitamente, no bien se pone a los obreros en determinadas condiciones, que es precisamente lo que hace el capital. Como la fuerza productiva social del trabajo no le cuesta nada al capital, como por otra parte el obrero no desarrolla antes que su trabajo mismo pertenezca al capitalismo, al capitalista, esa fuerza productiva aparece como si el capital la poseyera por naturaleza, como su fuerza productiva inmanente. Entonces, aparece como naturalmente, como natural, como obvio que el capitalista es un jefe industrial, de la misma manera que aparece como obvio que los trabajadores tienen que ejercer su fuerza productiva al servicio del capital. En síntesis, podemos decir entonces que el mando de la industria, aunque sea ejercido por un tipo especial de asalariados, eso no varía mucho la situación por el momento al menos, y el obrero social o el obrero colectivo o la fuerza de trabajo combinada o la fuerza de trabajo social, que son todos sinónimos, a mí me gusta fuerza de trabajo combinada u obrero colectivo, son atributos del capital. ¿Por qué son atributos del capital? Bueno, aparecen como creados, en realidad los crea el capital, pero esto es un proceso social, es un proceso de relaciones sociales y de poder, ¿sí? Basados en la propiedad privada, pero de ninguna manera algo natural con lo que el capitalista se encuentra, y él ha tenido la suerte, digamos así, de ser quien posee el dinero y esa cantidad mínima de medios de producción para producir, y al obrero le ha tocado la mala suerte de no tener nada. Esto es un proceso histórico muy largo que por supuesto eh, nosotros debemos problematizar y tener la dimensión temporal, la dimensión histórica siempre presente, justamente para no naturalizar, para no tomar como obvias estas relaciones que si nosotros leemos solamente los manuales de administración vamos a encontrar como obvias, ¿sí? Nunca se cuestiona por qué el capitalista es el capitalista, por qué el empresario es el empresario, por qué el trabajador es el trabajador. Bueno, esto está dado así y así se avanza, ¿sí? Pero justamente nosotros tenemos que comprender esta relación, porque de fondo lo que nosotros tenemos que comprender es el conflicto inherente, el conflicto intrínseco entre las clases sociales, entre las dos partes de la relación en el ámbito de la producción, que son el capital y el trabajo. Y repitámoslo que en cuanto a función específica del capital, la función directiva, este mando de la industria que mencionábamos recién, asume características específicas, esto también ya los dijimos, pero recalcar que el objetivo determinante es la mayor autovalorización posible del capital. ¿Sí? La mayor autovalorización posible del capital, es decir, la mayor explotación posible de la fuerza de trabajo por el capitalista. Esto no quiere decir necesariamente que lo haga trabajar hasta que quede agotado, ni que le reduzca el salario o que lo reduzca a la condición de esclavo, digamos que en definitiva podría ser eventualmente la panacea del capitalista individual, sino que va a lograr o va a intentar por todos los medios hacer que ese trabajo sea más productivo en pos de este objetivo fundamental, determinante, que es la mayor autovalorización. Y nosotros empezamos así esta clase diciendo que el objetivo de la empresa capitalista es el incremento de la ganancia, la maximización del beneficio, que no se le presentaba al capitalista como mayor autovalorización, que es un concepto más complejo, pero él dice, bueno, yo invertí tanto y sobre eso quiero ganar tanto otro y tengo distintas formas de hacerlo, y ese es, en definitiva, el proceso de autovalorización del capital. Entonces, del mismo modo que la fuerza productiva social del trabajo que se desarrolla por la cooperación se presenta como fuerza productiva del capital, la cooperación misma aparece como forma específica del proceso capitalista de producción. ¿Sí? En antítesis al proceso de producción de trabajadores independientes, aislados o asimismo de pequeños patrones. Se trata del primer cambio que experimenta el proceso real de trabajo por su subsunción bajo el capital. ¿Qué quiere decir esto? Que la cooperación aparece como una forma específicamente capitalista, cuando en realidad son formas que se dieron en la antigüedad en otros procesos de producción. Pero lo que sí es cierto es que
como esa cooperación se subsume, se subordina, podría ser un sinónimo, al poder del capital, a su dirección, ¿sí? Entonces, esa cooperación, esta cooperación de la que nosotros estamos hablando, esta formación de esta fuerza de trabajo colectiva, social, es el momento en que el capital comienza a existir. ¿Sí? Y ahí Marx dice, si bien pues el modo capitalista de producción se presenta por una parte como necesidad histórica para la transformación del proceso de trabajo en un proceso social, ¿sí? Por eso es importante esta reunión de trabajadores que revoluciona, digamos, las capacidades productivas de la sociedad. Por la otra, esa forma social del proceso de trabajo aparece como método aplicado por el capital para explotar más lucrativamente este proceso, aumentando su fuerza productiva, ¿no? Es decir, tiene estas dos caras. Es una necesidad histórica para que la sociedad de conjunto produzca más, pero en realidad también aparece como un método que el capital aplica por sus propios medios, ¿sí? Y entonces lo que dice Marx es que en su figura simple, y esto que estamos analizando es su figura más simple, porque después podríamos avanzar sobre la manufactura y la gran industria, pero no es el punto que a nosotros nos importa, porque ese es lo que nosotros vamos a ese es el punto de lo que nosotros vamos a analizar contemporáneamente. Lo que sí importa decir que en su figura simple entonces, hasta aquí analizada, la cooperación coincide con la producción en gran escala, pero no constituye una forma fija y característica de una época particular de desarrollo del modo capitalista de producción, ¿sí? Pero no es una forma característica, ¿por qué? Porque aún en su forma simple, que es la que estamos describiendo, persiste complejizándose en las formas más actuales del capitalismo. Y de este modo podemos concluir con Marx, con el último párrafo del capítulo 11 del Capital, la cooperación, en la página 408, donde dice, bueno, la cooperación sigue siendo la forma básica del modo de producción capitalista, aunque su propia figura simple se presente como forma particular junto a otras más desarrolladas. Así que bueno, hemos dejado planteada la importancia de la creación de una fuerza de trabajo colectiva, que esa fuerza de trabajo colectiva, fuerza de trabajo combinada, rinde más que los obreros considerados de manera aislada, que así como, o del mismo modo que el capitalista obtiene un plusvalor del uso de la fuerza de trabajo individual, obtiene además algo que no paga, que es lo que resulta, la productividad que resulta de combinar, de organizar esa fuerza de trabajo social, que el que crea esa fuerza de trabajo social es el capitalista, pero que al mismo tiempo que la crea, esa fuerza social opone una resistencia y que esto encierra un conflicto necesariamente intrínseco que vamos a denominar estructural en la unidad siguiente y que esto trae sus problemas a lo largo de la historia del capitalismo, que es esta oposición, esta relación capital-trabajo, que es una relación conflictiva, ¿sí? Por lo demás, ¿qué tratamos de dejar en claro? Que no hay nada en la naturaleza del capitalista que lo ponga como capitalista, como director del proceso industrial, sino que es la propiedad de los medios de producción la que lo pone jerárquicamente por encima de los trabajadores y que es la no propiedad de los medios de producción lo que ubica a los trabajadores como dependientes, como teniendo que obedecer a esa dirección despótica que es el capital. Con todo, es el capital el que reúne a los trabajadores y por tanto se presentan en los trabajadores colectivamente, el obrero colectivo, como un atributo del capital. Veremos qué pasa en el desarrollo de la historia con la potencia de este obrero colectivo. Bueno, esperamos que haya servido esta exposición y bueno, muchas gracias por la atención hasta aquí. Seguimos con la próxima unidad.